Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Pensiones, una iniciativa de AFP Crecer. Yo soy Orlando Prieto y me acompaña Gianna de Olio. Hola Gianna, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta iniciativa de Hablemos de Pensiones, donde la idea es conocer todo lo relacionado al sistema dominicano de pensiones, sus beneficios, su proceso, y hablar también un poco de todo lo que conlleva estilos de vida, también para los pensionados, hábitos financieros, educación financiera. O sea que es una gran iniciativa, sobre todo por la parte educativa y de información sobre todo lo relacionado al sistema previsional. En los primeros capítulos hemos tocado el tema de algunos tipos de beneficios. Hoy tenemos un beneficio muy interesante y es el tema de la devolución de aportes por enfermedad terminal. Entonces, bueno, ¿qué consiste, para empezar explicando un poco, qué consiste el tema de devolución de aportes? Bien, como señalabas, hemos ido analizando y vamos a seguir en el transcurso de esta primera temporada viendo un poco cuáles son los beneficios de nuestro sistema de pensiones. Hablamos de un beneficio de devolución por ingreso tardío, que creo que es uno de los que más también se conocen, que aplica cuando una persona entró con 44 años y tiene ya 60, está sin trabajar y puede solicitar la devolución en un solo pago. Pero hay otro caso, que es el que vamos a ver hoy, de devolución también en un solo pago, y es el caso de una persona que tenga una enfermedad terminal. Aquí no importa la edad en que la persona ingresó al sistema, ni tampoco la edad que tenga al momento de la solicitud. Como en el otro caso debe ser con 60, te decía, en este caso, si la persona tiene una enfermedad, puede solicitar la devolución en un solo pago. Entonces, sí hay un proceso y una validación, vamos a decir, de la enfermedad, de qué tipo de enfermedad tiene la persona y si calificaría. Y aquí es importante mencionar que hubo un gran cambio y es que la normativa te exigía, dentro de los requisitos, un certificado del médico tratante. Vamos a decir una persona que tiene un cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad considerada de alto costo, catastrófica, como se define generalmente en el ámbito del sector salud, y la persona va a solicitar la devolución de los fondos a su AFP por enfermedad terminal. Entonces se exigía una certificación del médico en la cual el médico tenía que constar que la persona tenía un pronóstico de vida de 6 meses, lo cual tú sabes que era... Tema muy delicado. Exactamente, muy delicado porque los médicos te decían, eso es imposible determinarlo, porque lo que la persona tenga el cáncer o esa enfermedad considerada de alto costo, no se puede con exactitud establecer unos meses. Entonces, hubo un cambio que benefició a muchos afiliados porque en el 2022, creo que fue exactamente, se cambió esa mención de 6 meses. Okay. Entonces, ahora, tu certificación médica, tus análisis, o sea, tienes que llevar todo tu expediente médico, pero esa certificación del médico lo que debe decir es que tienes una enfermedad con pronóstico reservado. Ok, eso lo da el médico, da toda la certificación y eso que uno lleva esa certificación del médico a la AFP. Claro. Para el tema del proceso. Exactamente. La persona entonces se dirige a su AFP con su cédula, todo ese expediente médico y esa certificación donde ya lo que va a decir es, esta persona tiene una tal enfermedad y el pronóstico es reservado. O sea, era imposible poner lo de los 6 meses y ya eso se solucionó. Entonces va con todo eso y la AFP se tramita entonces a las comisiones médicas regionales. ¿Qué son las comisiones médicas? Que sé que quizás muchos se preguntan. Las comisiones médicas son organismos del Consejo de Seguridad Social, donde hay médicos evaluadores, tanto para la parte de discapacidad, tanto de riesgos laborales como también discapacidad por enfermedad común, y también evalúan estos casos de personas que vayan con solicitud de enfermedad terminal. Entonces, el AFP lo que hace es que recibe el expediente de los afiliados que hagan este tipo de solicitud y se mandan evaluación a la comisión médica. Luego, entonces, que la comisión médica hace también la evaluación correspondiente, ya luego, entonces, se pasaría a hacer el proceso de devolución. O sea, se hace una devolución en un solo pago de lo que tenga ese afiliado en la cuenta. Sé que hay muchas inquietudes en cuanto a el proceso, los plazos. Mira, en relación al plazo, realmente donde el tema se toma un poco más de tiempo es en las comisiones médicas. Claro. Pero ya cuando... Que sale ya de la AFP es un proceso... Exactamente. Regularmente, si vamos a decir que en la comisión médica se toman el plazo que dice la normativa, todo se puede hacer entre 15 días. Ok. ¿Que el plazo de normativa son 15 días? El de la comisión médica tiene un plazo de 7 días. Okay. Y entonces ya en
general con el plazo que dura la AFP para la recepción de los documentos y la tramitación, entonces sería aproximadamente 15 días, pero actualmente este proceso está tardando aproximadamente 2 meses en completar ya todo el proceso de recepción, tramitación y la evaluación entonces que ya hace la comisión médica y luego ya cuando se otorga el beneficio. Entonces el afiliado básicamente cuando lleva esa documentación, la deposita y tiene que esperar la respuesta de la comisión médica. Claro. Que lógicamente la AFP lo contacta y a partir de ahí... Exactamente. Ya la AFP sería quien contacta y le explica al afiliado y hay una disposición también sobre si el afiliado no está de acuerdo con lo que diga la comisión médica. Puede decir que la comisión médica dice no, esto no sería una enfermedad terminal o que sí tiene una enfermedad pero no tiene realmente no entra dentro de lo que es un pronóstico reservado. Entonces el afiliado puede apelar. Tendría un plazo de 10 días para apelar, esto es para recurrir, para que la comisión médica, en este caso sería la nacional, reconsidere, evalúe nuevamente esa decisión que ha tomado la comisión médica regional que le corresponde. Entonces ahí él pudiera apelar y ya luego entonces pasaría nuevamente si la comisión médica puede, la nacional pudiera ratificar lo que dice la primera comisión o puede variar también el diagnóstico final y ya luego pasaría a la AFP quien contacta e informa al afiliado. Claro, porque este pronóstico reservado entonces viene siendo como... digamos, algo que pone el médico. El médico está cubriendo. No es que hay una lista de enfermedades, de cosas que son. Esto básicamente es algo que queda a discreción del médico en lo que entiende como pronóstico reservado. Exactamente. Y muy bien tu precisión, porque justamente por eso es que luego también viene la evaluación de la comisión médica y que realmente el tema de los 6 meses, y vuelvo al tema de los 6 meses, porque era muy... algo que dificultaba y que muchos afiliados entonces no podían acceder a esta devolución porque muchos médicos te decían es que yo no puedo decir que 6 meses, ni que 3 meses, ni 4, o sea, no puedo decirlo y se entiende. Entonces, por esta solicitud de modificación lo revisó el Consejo de Seguridad Social y quedó así con pronóstico reservado. Pero como tú dices, que no hay una lista, o sea, no hay una lista de enfermedades. La discreción del doctor, lógicamente, de cuál es el pronóstico de vida de esa persona. Claro, porque también dependen de muchas condiciones. Claro. No somos médicos, pero tú sabes que también puede ser una enfermedad que una persona que tenga comorbilidades o que tenga otro tipo de situaciones de salud le afecte más que a otra. Entonces ya... por esa situación previa que tiene, entonces ya su condición puede ser de pronóstico reservado. Claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso también es que no se puede tener una lista puede decir, por ejemplo, todos los cánceres son pronóstico reservado. No necesariamente. O tal de enfermedad, o si tiene algo cardíaco. O sea, por eso va primero, obviamente, todo su expediente médico del médico tratante, y luego entonces ya pasa a las comisiones médicas para hacerle la evaluación que corresponde y ya dar su dictamen, pero está la opción, como explicaba, de que si tú no estás de acuerdo, puede apelar. Ok. Entonces, veo que en el nombre normalmente se menciona mucho, hablamos mucho de los beneficios como diferentes tipos de pensiones. Sí. En este caso veo que el nombre dice devolución de aporte. Entonces, esto básicamente, ¿cómo es el tema del pago? Sí, porque aquí sería una devolución, al igual que en el caso de ingreso tardío, que te lo dan en un solo pago. Tú puedes seleccionar... de todo lo que haya aportado. Esto básicamente su cuenta, lo que tenga su cuenta, se le devuelve completo en un pago. Exactamente. Lo que tenga en su cuenta de SSI se devuelve en un pago. Y aquí también otra aclaración importante es que si la persona tiene, por ejemplo, una pensión de discapacidad, tú sabes que si tú tienes una pensión de discapacidad, puedes seguir trabajando. Okay. En el único caso que no puedes trabajar es si es una gran discapacidad que no se pueda mover, o en el caso de cesantía por edad avanzada, porque como su nombre lo dice, está cesante. Pero tú puedes tener una discapacidad parcial, vamos a decir, por producto también de tu enfermedad, sigues trabajando y tienes tu CCI porque se aporta. Uh-huh. Se puede solicitar el beneficio de devolución por enfermedad terminal y continuar con la pensión de discapacidad. O sea, puede tener los dos beneficios. ¿Y entonces qué? ¿La devolución, entonces qué sería? ¿De lo que queda en la CCI? No, porque recuerda que en el caso de pensión de discapacidad, que es uno de los beneficios que vamos a ver también en otro de nuestros episodios, pasa a la aseguradora, que va a pagar pensión de discapacidad. Entonces, como tú sigues trabajando, tienes también tu CCI en la AFP. Entonces, lo que está ahí en la CCI en ese momento
se va a hacer la devolución por enfermedad terminal, un solo pago, y la persona sigue con su pensión de discapacidad. O sea que no es excluyente de otros beneficios dentro del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia que pudiera estar recibiendo el afiliado en ese momento. Eso es muy importante también aclararlo. Y eso también se precisó en esa misma modificación que hablamos de los 6 meses y todo eso, donde se cambió lo de los 6 meses. También ahí se hizo esa aclaración, y es importante porque muchos de los que ya van a solicitar por enfermedad terminal están ya con discapacidad. Claro, que puede la misma enfermedad quizá inicialmente pudo haber tenido ser una incapacidad y luego ya entonces pasa a ser ya una enfermedad terminal. Exactamente. Entonces ya la persona, si ya solicitó su pensión de discapacidad, puede estar recibiendo ese beneficio y no lo va a perder. O sea, es bueno aclararlo, que sepan que tiene su pensión de discapacidad, no la va a perder, salvo las condiciones, por ejemplo, que establece la ley de cuando ya finaliza la pensión de discapacidad, pero por solicitar el beneficio. Claro, no se va a afectar su No se afecta, exacto. Puede, no es excluyente, puede tener ahí su devolución y el beneficio de su pensión de discapacidad también. Mira qué interesante eso. Sí, esa es una buena aclaración, porque te puede surgir la duda, bueno, si ya tengo mi pensión, entonces, por el mismo tema de la confusión a veces que pasa, que es también nuestro objeto aquí, tratar de todos esos temas y de todo lo referente a esas aclaraciones, poder llevar esas precisiones y que puedan quedar claros. Combinaciones particulares que pueden pasar. Que sepan que no se afectan por un lado, porque bueno, pueden seguir con ambos beneficios. Exacto, así sería. Muy interesante. Vamos a sacar, tenemos unas cuantas preguntas que hemos ido recibiendo. Entonces vamos a ver excelente. Algunas cositas. Primero empiezo, básicamente, ¿es cierto que si tengo cáncer puedo solicitar mis fondos? Bueno, ahí hablamos de lo que decía el tipo de cáncer y la evaluación que vaya a hacer ese médico tratante, porque hay cáncer, por ejemplo, que la persona no se consideran como terminales, claro, que están en etapas iniciales, que pueden ser tratados, y hay otros que aunque sean iniciales son tan agresivos que su pronóstico sería reservado. Claro. Y ahí lamentablemente sí, entonces pudieran entrar dentro de este beneficio, pero se revisa todo lo que es el expediente médico, la certificación del médico tratante y luego pasa a la evaluación de la comisión médica. Pero en principio puede ser que sí, que califique. Claro, todo básicamente va a depender de la evaluación. No es el nombre, digamos, de la enfermedad, es el pronóstico lo más importante. Exactamente. Realmente sí, como hablábamos ahorita, no hay un listado y no sería que, bueno, que ya tú tienes cáncer, enfermedad terminal. Claro. No. Depende del tipo, depende el momento, lógicamente, en el que fue detectado. Sí, depende de muchos factores, pero en principio pudiera solicitar la persona el beneficio y pasar por el proceso de evaluación. Claro. Mira, interesante. Tenemos también otra pregunta que dice, si una persona tiene una enfermedad terminal y ha iniciado el proceso de retirar sus fondos y muere antes de que se le devuelvan los fondos, ¿qué pasa con ese dinero? Ok, aquí también hablamos del tema de los herederos legales y todo eso, claro, que creo que lo hemos comentado también. El fondo, si la persona no le han entregado y fallece durante ese proceso, los afiliados, los sobrevivientes, los beneficiarios, pueden solicitar tanto la devolución o el beneficio de pensión de sobrevivencia según corresponda. O sea, si calificaba, por ejemplo, para una pensión de sobrevivencia estos familiares, porque la persona estaban al día la seguridad social, habían afiliados beneficiarios dentro de las edades correspondientes. Recuerda que deben estar los hijos hasta los 21 años y todo eso. Entonces, si califican para pensión de sobrevivencia, entonces se puede tratar como una pensión por sobrevivencia y no tiene que ser la devolución de fondos por enfermedad terminal. Sí, exactamente, porque claro, ya la devolución correspondería al afiliado, pero pueden optar los beneficiarios sobrevivientes o por pensión de sobrevivencia o también por devolución a herederos legales. Okay. Esto sería en el caso de que, por ejemplo, en el momento del fallecimiento, el afiliado la empresa no estaba al día, que puede pasar. O los beneficiarios son mayores de edad, por ejemplo, tenía hijos ya mayores de 21 años, entonces ahí esos hijos no aplican para pensión, sino que aplican para devolución. Okay. Entonces ahí lo importante es resaltar que sí, que ese fondo va a sus herederos, o sea, va a sus familiares o como devolución o como pensión. Depende. Creo que es importante eso, hacer énfasis en que el dinero se devuelve,
Claro. Ya sea o por una pensión, que la diferencia es en la forma de pago, y en que sea una devolución, el fondo hay muchas opciones. Así es, va a tener uno de los dos beneficios, lo tendrán estos familiares del afiliado fallecido. Eso es importante que lo sepan, que no se quede el dinero en el aire, que no vuelve para la AFP. O sea, se va a producir una devolución a estos beneficiarios o una pensión de sobrevivencia. ¿De qué va a depender si es pensión o devolución? Bueno, como decía, si los beneficiarios son mayores de edad, si no tenía pareja, por ejemplo, que tenía hijos, pero los hijos son de 23, 24, entonces no aplican para pensión, pero sí para devolución. O que la empresa donde estaba esa persona no estaba al día, o que la persona en el momento de fallecimiento no estaba trabajando. Pero recuerden que siempre vamos a ser, aunque no seamos cotizantes, siempre vamos a ser afiliados a nuestra AFP. Siempre vamos a estar en esa AFP y siempre va a estar el fondo ahí. Y como siempre resaltamos, el fondo se va a seguir aumentando con las gestiones que hace la AFP, que es el objeto de la AFP. Entonces, aunque no esté cotizando, sigue, claro, la CCI sigue creciendo de lo que tenga acumulado en base al rendimiento, lógicamente. Así es. Entonces, aunque no sea cotizante, y me gusta eso, siempre debe ser afiliado. O sea, como que la persona entienda que aunque no esté cotizando, soy afiliado a este FP y estoy ahí, y ahí están mis beneficios, y si pasa alguna de estas situaciones que estamos hablando, entonces de una manera u otra, sea por pensión o por devolución, sus herederos, sus beneficiarios, sus familiares directos van a recibir lo que corresponde. Claro, creo que es importante hacer bien brevemente la separación. Afiliado es cualquier persona afiliada a la AFP. Cotizante es simplemente una persona que en este momento esté laborando y la empresa está aportando por ello. Exactamente, claro. Sí. O sea que tú puedes ser afiliado y no cotizante en este momento. Sí, por eso es que lo quería mencionar, como para que los afiliados, nuestros afiliados y todo lo que nos ven entiendan que si no estoy trabajando en este momento, que no estoy cotizando, pero sigo afiliado a mi FP. Claro. O sea, soy afiliado a la FP porque, por ejemplo, en el caso de salud, tú no estás cotizando y ya tú no tienes tu seguro médico. En 60 días que establece la normativa, ya no estás activo. Entonces, en pensiones, es la diferencia. Tú sigues afiliado a tu AFP, aunque no esté cotizando, sigue afiliando, y tu fondo... El fondo sigue ahí. Y se sigue trabajando. Sigue rentabilizándose en base al rendimiento. Exacto. No es que, por ejemplo, mi fondo está ahí, pero como ya no estoy aportando, no se hace nada con ese fondo. Claro. No. O sea, eso es importante también aclararlo. Que seguimos siendo afiliados a la AFP donde estamos. Claro. Qué bien. Muy interesante. Tenemos también, vamos a ver otra pregunta que dice, si una empresa tiene un empleado con una enfermedad terminal y al cumplir el año de licencia le da una asistencia económica para terminar el contrato laboral, ¿qué pasa con los fondos de ese empleado? ¿De qué forma los puede solicitar y cuál sería el proceso? Muy buena la pregunta, para aclarar aquí también varios puntos. Cuando él menciona asistencia económica, eso se refiere a una prestación que dispone el Código Laboral para el caso de que una persona ya tenga de licencias médicas 12 meses, entonces para ya terminar ese contrato se da la prestación por asistencia económica. Serían las prestaciones laborales, pero para ese caso, que tiene también otro cálculo. Entonces sí, se le da su prestación, su asistencia económica. Eso es independiente de lo que está en la AFP. O sea, el fondo de la AFP sigue en la AFP y entonces el afiliado pudiera, en este caso ese trabajador que tiene esa enfermedad, tenía 12 meses de licencia, la empresa decidió terminar el contrato por asistencia económica, le dan esa prestación, entonces él puede decidir solicitar o la devolución por enfermedad terminal, dependiendo, o su pensión de discapacidad también. Claro. Lo pudiera solicitar, hay que ver cuál es la condición. Entonces, el fondo no importa el tema laboral, o sea, el tema de la empresa laboral está independiente de lo que es el tema de la AFP y su fondo de pensión. Su CCI está ahí en esa AFP y luego entonces él puede solicitar el beneficio que según su condición de salud le sea más conveniente, sea pensión de discapacidad o sea la misma devolución, o ambos también, como ya explicamos, que no son excluyentes. O sea, tienen la opción de ambos casos. Exactamente. Que en caso de que aplique. Exacto. Entonces, que realmente, independientemente de la decisión de la empresa, que es legal, está dentro del marco de nuestro Código Laboral, de terminar el contrato ya con los 12 meses, entonces ya la parte de la AFP tendría que ver cuál es el beneficio que aplicaría. Entonces, básicamente son dos cosas totalmente aparte. Exacto. Lo que da el empleador, básicamente, es un tema ya de la ley de lo que tiene que ver con sus prestaciones y demás, en el caso de que pasen los 12 meses, y eso no afecta para nada el tema del proceso que vaya a hacer con la AFP, dependiendo de su condición. Exacto, exactamente. Qué bien.
Así es. Entonces eso es bueno que también quede claro que igual le dan sus prestaciones, en este caso la asistencia económica, y entonces ya con la AFP solicita el beneficio, ya sea de devolución o pudiera evaluarse para pensión de discapacidad. Como decíamos, depende de también la condición de salud. Y también, como explicamos, no son excluyentes en este caso. Pueden ser combinadas dependiendo del tipo de beneficio. Claro. Tenemos otra pregunta que dice, si el colaborador presenta una enfermedad terminal, ¿debo mantenerlo activo a la TCS hasta que culmine su proceso con la AFP? Bien, otra excelente pregunta. Ahí también las conectamos con la pregunta anterior. Lo que establece la normativa laboral en este caso, o sea, como le explicaba, si el colaborador tiene esta enfermedad, es que la persona debe presentar sus licencias médicas y yo como empresa, o sea, la empresa debe mantenerlo hasta 12 meses. Ok. Ya luego de ahí... 12 meses a partir de que inició su proceso. Exactamente. Ya luego de ahí, si concluye los 12 meses, puede terminar el contrato con asistencia económica. Muchas empresas, como políticas, dejan que la persona continúe por un tema del seguro médico, que estábamos hablando, porque entonces perdería el seguro médico hasta que ya concluya el proceso de pensión de discapacidad. Cuando una persona solicita pensión de discapacidad, se queda con su seguro médico, tiene su seguro médico. Eso es importante también. Entonces, muchas empresas lo hacen, pero no están en obligación. Entonces, ahí en esa pregunta de este oyente sería que cuando ya tiene los 12 meses, puede terminar el contrato con asistencia económica, independientemente del proceso que ya haya iniciado el colaborador frente a la AFP. Claro, porque al momento de que la persona básicamente le dan su asistencia económica, como en las prestaciones, ya deja de cotizar. Claro, entonces ya es una decisión de la empresa por el tema de que entonces ya puede tener el tema del seguro y que puede tener prescripciones, lógicamente, por el tema que estamos hablando. Así es. Entonces muchas empresas sí pueden dejarlo por tema de seguro, dependiendo también la antigüedad del colaborador, tú sabes, el caso. Esas son cosas que se evalúan, pero legalmente, estrictamente, lo que establece ya el código es hasta 12 meses y luego sale con la prestación de asistencia económica, pero frente al proceso de la AFP, igual que en la otra pregunta, o sea, el colaborador hace su proceso, el afiliado frente a la AFP, la empresa sí debe dar unas comunicaciones de que el colaborador trabajaba de tal a tal fecha, una carta de una certificación de trabajo, pero sí no tiene la obligatoriedad de mantenerlo hasta que concluya con el proceso. Claro, qué bien. Vamos a ver, al solicitar mis fondos por tener una enfermedad catastrófica, ¿me los devuelven todos juntos o me dan solo una parte? Eso entiendo que lo conversamos. Sí, básicamente en este caso, una devolución de un solo pago. Mira, se pueden hacer pagos parciales también si la persona quiere. Eso, pero ya decisión del afiliado. Sí. Si lo quiere completo y si quiere... Al igual que en ingreso tardío, recordemos también ahora la devolución, este beneficio también, devolución por ingreso tardío, que aquí la diferencia es que sí se toma en cuenta las edades. Tanto la edad que tenía la persona cuando entró al sistema, no la edad de cuando comenzó el sistema, que eso genera confusión. Comenzamos el 2003. No es la edad del 2003, la edad que tenía la persona cuando entró a la AFP, porque el sistema comenzó en el 2003, pero la persona pudiera no estar trabajando en ese momento. Miles de razones. Es al momento, una preguntita ahí, a ver. Sí. Es al momento, esa edad empieza al momento de que me afilié a la AFP. Exacto. O al momento de la primera cotización. Al momento de la primera cotización. Ok. Al momento que coticé. Me puedo haber afiliado quizás y 6 meses después fue que coticé por primera vez. Exacto. Ese es el momento que empieza a... Exacto. Entonces ahí está el tema de que ingreso tardío sería 44 años y para tú ir a pedir esa devolución debes tener 60. Y otro requisito es que debe tener un mes fuera de la nómina. Claro. En el caso de enfermedad terminal, el requisito es enfermedad con pronóstico reservado, pero no importa la edad que entró, que cotizó. No importa la edad actual que tiene. Exacto, ni la edad actual que tiene. Entonces, esa sería ahí como la diferencia en ese caso. Claro, entonces, y respondiendo a la pregunta, es básicamente se le devuelven los fondos completos. Se devuelven los fondos completos que tenga su CCI. Claro, pero que puede decidir, al igual que en el caso de ingreso tardío, que tú puedes decidir que si quiere pago parciales, pero generalmente la persona quiere una devolución. Claro, es su decisión en base de... En un solo pago. ¿Cuál sería la ventaja de que se quede una parte en la CCI? Lo que hablábamos ahorita, que eso se sigue generando. Incrementando, generando rentabilidad. Pero sí, es una devolución en un solo pago también. Claro, y luego, por ejemplo, imagínate que hace un tema parcial
Ya luego, lógicamente, el proceso ya está hecho. Es un tema simplemente de No, lo que pasa es que en el momento que tú lo vas a solicitar, tienes que definir. Quiero un solo pago, claro. Ahí tú tienes que decirlo. Es un tema que digo, mira, dame una hora, yo quiero el próximo dentro de 3 meses. Claro, no es que puede ir después, o sea, tiene que dejar establecido. Como dicen de banco. Exactamente, hay que dejarlo. Es un tema importante también, y lo tenemos que hablar con ver esas diferencias de cuenta de banco, FP y todo eso, porque sí, siempre la gente se genera un poco de confusión. Claro. Entonces, esa parte de que tú en el momento que solicitas, entonces tienes que de manera específica decir un solo pago o los pagos parciales de esta manera. Que pasa claro, se hace una programación que se define al momento de la persona terminar su solicitud. Exacto. Muy bien. Exactamente. Así es. Qué bueno que han enviado las preguntas, porque como siempre digo, con las experiencias y los casos, entonces también se puede llevar mejor los ejemplos. Claro. Y se tiene más información también. Pongan su pregunta en los comentarios que ayuda mucho y lógicamente la intención de nosotros es aclarar todas las dudas que tengan. Exactamente. Y no importa si son casos específicos, lo ponen ahí, para eso estamos. Y se le explica. Vamos a ver, tengo una última pregunta que dice, si tengo una enfermedad terminal y solicito mis fondos, pero resulta que me sano de esa enfermedad, ¿puedo solicitar una pensión? Ok, muy buena su pregunta. Claro que sí, puedes solicitar una pensión dependiendo de la situación de la persona. Claro. Y porque, por ejemplo, tú puedes solicitar una pensión de vejez anticipada, cesantía por edad avanzada. O sea, no lo puede atar a si es enfermedad terminal o no. Vamos a ver, si tiene una enfermedad terminal, solicitó la devolución y se le da, luego... La cuenta está en cero. Lógicamente, la cuenta retiró todos los fondos. Claro. O sea que si se sana, tendría que empezar a cotizar y empezar a acumular fondos nueva vez. Ahí sería, exactamente. Si se sanó y volvió a trabajar, entonces sí, si califica, por eso si califica para otro de los beneficios, pudiera tener su pensión. O sea que eso va a depender. Si tenía la enfermedad terminal, solicitó la devolución por esta causal, entonces se hace su devolución, se sanó. Y bueno, excelente ese ejemplo, porque ahí viene volvemos con el tema de los 6 meses. No se podía poner los 6 meses. Claro, ¿no? Porque mira, por ejemplo, ese caso. En muchos casos, claro. Entonces, si esa persona se recuperó, decide volver a trabajar, como tú decías, tenía su cuenta en cero, va a volver a cotizar y en su momento, cuando tenga las condiciones para cualquiera de los beneficios, pudiera solicitar alguno de los beneficios. Claro, una persona puede tener, poniendo un ejemplo, podría tener 50 años, solicita su devolución por enfermedad terminal y al año, 2 años se sana. Sí. Después puede pasar, por ejemplo, de los 52 a los 60 cotizando perfectamente, trabajando. Y ya entonces luego, a partir de ahí, le tocará ya cualquiera de los beneficios, dependiendo del que aplique. Pero tendría que volver a acumular en su CCI, lógicamente, y hacer su proceso. Bueno, y no tanto acumular, porque, por ejemplo, tú sabes que para la pensión de discapacidad, con una sola cotización, y tenemos cada persona con un fondo... que tienen poco tiempo de cotizaciones, 3 meses, tienen en el fondo la CCI muy bajo, tienen una discapacidad y ya le toca la pensión hasta por 18 años a los hijos, dependiendo de la edad. Entonces pudiera aplicar para ese beneficio también. Claro. O a la misma persona que tenga una discapacidad, aunque tenga 3 meses cotizando, le va a tocar su pensión de discapacidad. Claro, porque ahí lo tiene ya por una circunstancia también aparte. Cualquiera de los beneficios, siempre lo importante es entender que al momento de devolución, lógicamente, la cuenta queda en cero porque eso es parte de la devolución de todos sus aportes y a partir de ahí ya tiene... Exactamente. Y a partir de ahí es como un nuevo cotizante que va a generar también todos sus beneficios. Eso sería. Muy bien. Así es. Excelente. Yo creo que a mí me quedó súper claro. Esperemos que a todos también, igual como tú decías, en los comentarios pueden poner sus preguntas, pueden enviarlas por todos nuestros canales y le estaremos respondiendo a medida que vamos aquí avanzando con nuestros programas. Claro, estamos muy pendientes de eso y nada, seguimos aquí con ustedes y muchísimas gracias por la sintonía. Muchísimas gracias, que tengan feliz día.